Hablemos sobre drogas y más específicamente sobre la legalización de las drogas en Colombia. El consumo de sustancias psicoactivas en el país es un problema crítico, no solo por el aumento sistemático que señalan los estudios disponibles, sino porque sus características lo hacen un asunto complejo con serias repercusiones en la salud pública y en lo social. El consumo de drogas ilícitas está creciendo en el país, no solo porque más personas la consumen, sino porque el mercado de sustancias es cada vez más amplio y diverso. El problema del narcotráfico es un factor determinante en la existencia y la prolongación de diferentes problemáticas como la violencia y el conflicto armado. A pesar de las operaciones en contra de las estructuras delictivas, ellas no desaparecen, sino que se transforman. En la década de 1970 prevalecieron la marihuana y la heroína, lo cual originó la denominada bonanza marimbera de los años 70 en el siglo XX en Colombia. Entre 1980 y 1995, los principales actores del narcotráfico fueron los carteles de Medellín y Cali, los cuales dominaron el mercado de cocaína hacia los Estados Unidos y posicionaron a Colombia en el mercado de las drogas psicoactivas. La problemática del narcotráfico en Colombia siempre ha estado relacionada con el conflicto armado interno, bien sea desde la guerra entre los carteles de droga y los grupos armados al margen de la ley como las guerrillas y los paramilitares, pasando por las llamadas BAC. Todos estos grupos criminales han encontrado formas novedosas para continuar su negocio delictivo. De ahí que el gobierno nacional haya adoptado estrategias dirigidas a la desarticulación de las organizaciones asociadas a este, a través del accionar de la fuerza pública, la inteligencia, la judicialización y la coordinación interinstitucional. Tales estrategias, sin embargo, han sido insuficientes y los eslabones del narcotráfico continúan fortaleciéndose. Okay. Buenos días, Andrea. La presente entrevista de hoy tiene como razón de ser intentar descifrar un poco cuál es el ideal o el concepto que se tiene sobre el consumo de drogas y principalmente el microtráfico, tanto dentro de la universidad como dentro de la misma sociedad. Entonces, pues acudimos a ti a preguntarte porque pues eres una estudiante de la UIS y queríamos saber pues qué perspectiva o idea tenías sobre la temática. Entonces las preguntas a responder son las siguientes. ¿Conoce usted a alguien que consuma algún tipo de droga? Y de ser así, ¿qué tipo de relación tiene con esas personas? Pues sí, creo que tengo amigos que han consumido en algún momento de su vida. Esa sería la relación. Amigos. Sí. Y esos amigos son, o sea, las drogas que consumen, pues ¿qué tipo de drogas son? Si son sintéticas, naturales pues, o... En general, normal, la más común es la marihuana. Pero estoy segura que en el ambiente de fiestas muchos han consumido drogas sintéticas o químicas, como se dice. Ok. La segunda pregunta es, ¿qué piensa usted sobre la regularización de las drogas psicoactivas, tanto sintéticas como naturales? Pues yo creo que el regularlas, o al menos sí, el poderlas regular va a permitir que se den más políticas de cuidado y de salud y de educación respecto al consumo. Entonces a mí me parece adecuado y me parece que sería como que la solución más práctica y pertinente para al menos ir mitigando de a poco no solamente pues el consumo en exceso y hasta cierto punto las adicciones, sino también el microtráfico y la problemática del narcotráfico a nivel de Colombia al menos. Ok. Y por último, quisiéramos saber cuál cree usted que son las principales dificultades para que se dé un proyecto de ley como el de la legalización aquí en Colombia. Bueno, yo creo que de las principales dificultades pueden ser un poco que actualmente, al menos en Colombia, el pensar de las personas es bastante negativo y en contra del consumo. Entonces la gente pues le es muy difícil reconocer que es un consumo que se da mucho, que no es algo ya que sea aislado, sino que si uno se pone a mirar y a quizás investigar un poquito más a fondo entre sus círculos, sean amistosos o familiares, pues hay un montón de adicciones que uno tiene o de consumo de drogas que uno tiene. Y pues el hecho de que se haya, por ejemplo,
regulado al menos el consumo de cigarrillo, que la nicotina también genera adicción, o del alcohol, pues hace ver que quizás es empezar como a dejar y a soltar como esos mitos y ese como pensamiento convencional que nos hace pensar a todos que quizás las drogas solamente se deben mantener prohibidas, porque hay que empezar a reconocer un poco más la realidad en la que vivimos, y la realidad es una en la que las drogas están envueltas. Entonces yo creo que eso sería de lo más difícil y de los obstáculos más complicados como a tumbar, y es el pensar de las personas y de la sociedad en general. Pedro, ¿conoce usted a alguien que consuma algún tipo de droga? No, ¿No ha tenido usted ningún tipo de relación o conocimiento de algún familiar, amigo, conocido que consuma algún pero hace tipo mucho de tiempo. droga psicoactiva? Sí, pero hace mucho tiempo, hace como unos 10, 15 años. ¿Qué piensa sobre la regularización de las drogas psicoactivas? Serían buenas, porque evitaría muchas muertes, mucho de sangre del pueblo colombiano. Y por último, ¿cuáles cree usted que son las dificultades para que se dé un proyecto de ley como el de la regularización de las drogas en Colombia? Porque digamos, ese negocio deja mucha plata. Y entre más ilícito sea, más plata deja. Si ya se vuelve, digamos, se regulariza, ya no van a tener tantas ganancias. Por eso es que yo creo que no dejan que se regularice la venta de droga a la gente. Listo, muchas gracias. Dentro de las principales estrategias que se han implementado en Colombia para contrarrestar el flagelo del narcotráfico, se resalta la adopción de una política internacional de drogas de carácter prohibicionista y punitivo. Entre 2010 y 2015, este modelo cambió cuando entró a operar un enfoque regulador, en el que la política de drogas se encaminó hacia el respeto de los derechos humanos y la salud pública. Este nuevo enfoque tiene como los principales beneficios, ¿no? de esta idea de la regularización del tráfico de drogas por legalización, los siguientes: la disminución de la población carcelaria, el cambio en la idea de la estigmatización del consumidor, los beneficios a los pequeños agricultores y por sobre todo la disminución de la violencia provocada por el microtráfico.